Estoy con Alejandro y con Julio. Son parte de esas 920 personas que se están quedando sin trabajo. Alejandro, 30 años en la empresa, Julio, 22 años. ¿Y ahora, Alejandro? Y bueno, ahora a ver qué hacemos, cómo seguimos, cómo se sigue con esto. Esperar, estar tranquilo, porque si no nos ponemos mal no ganamos nada. Y bueno, esperar a ver qué pasa. Esto fue hoy, hay que esperar. Claro. ¿Si la veían venir? Sí, sí. Hace rato estamos mal, hace rato. Y esto es como cuando tenés a alguien enfermo, ¿viste? En la familia y viene sufriendo durante mucho tiempo, bueno, y se termina muriendo, bueno, eso es lo que pasó hoy. Alejandro. Esto es algo como una muerte anunciada. Alejandro, Horacio Cavax, sí. ¿Sabés qué te quiero preguntar con respecto a eso? Vos decís, eso es un enfermo, viene enfermo hace mucho tiempo. ¿Y quién lo podía haber curado? ¿Cuál era el tratamiento? ¿Qué se pudo haber hecho? Porque esto no es de ahora, esto no es de hace un mes. Son años y años y años. ¿En qué se equivocaron? ¿En qué se equivocaron los empresarios? ¿En qué se equivocaron los gremios? ¿En qué se equivocaron para llegar a esta situación? Mira, yo desde mi punto de vista no estoy con ninguna bandera política ni nada, pero bueno, veo, ya con 30 años de antigüedad, veo muchas cosas. Creo que a la fábrica se le brindó todas las posibilidades que pidieron. Nosotros trabajamos 4 turnos acá, sí. Después trabajamos 3, y bueno, o sea, el trabajador fue cediendo lo que pidió la empresa. Claro. Y bueno, o sea, se le dieron los mecanismos, bueno, para poder seguir adelante. Claro, claro. Por lo menos lo que yo veo, ¿no? Bien, Alejandro, y te quiero llevar al otro extremo, ¿no? Porque recién mostrábamos gráficos donde en el reclamo salarial, en el reclamo de mejores condiciones, había medidas de fuerza que llaman la atención. Por ejemplo, medidas de fuerza que paralizaron la planta durante 5 meses. Digamos, vos que estabas ahí adentro, ¿cómo estabas de acuerdo con que se paralice de esa forma? ¿Se pasaron de rosca? ¿La única forma de reclamar era esa? Yo creo que la herramienta que tiene el trabajador siempre a veces parece mal, sí. Pero bueno, es el paro. Claro. Es una medida de fuerza, es la única herramienta que tiene el trabajador. Sí. Ya te vuelvo a repetir, yo no estoy por ahí, no quiero parar, pero entiendo que es una de las medidas que se implementa siempre el trabajador. Ajá. ¿No? Sí. Alejandro, ¿y vos cómo...? Creo que todos perdimos durante esos meses. No, es que exactamente, sí, todos pierden, por supuesto. Y vos decías, la veíamos venir, pero nos sorprendimos, digamos. Vos te enteraste cuando llegaste, ¿cómo fue que se fueron enterando? Porque hubo gente que llegó hoy a la mañana y se encontró con los empleados de la noche que los habían sacado y ahí empezaron a darse cuenta que la cosa estaba complicándose. Claro, yo estoy de vacaciones. Ajá. Tengo 35 días de vacaciones, me dieron 28, o sea que a mí me fraccionaron las vacaciones. Sí. Porque tenía que entrar antes por un sistema operativo, ¿no? Sí. Hablo por mí. Sí, sí. Pero la empresa, por ejemplo, le dio las vacaciones, a la mayoría se lo dio las vacaciones todas juntas. Claro. Entonces se perdió lo que son las vacaciones fraccionadas que se pagaban plus acá en la fábrica. Ok. Y escúchame... ¿Se entiende? Sí, por O sea, supuesto. nosotros recibimos... Perdón, te termino redondeando. Dale. Nosotros recibimos un plus por fraccionar las vacaciones. Sí. Ahora, y ya me parece una política lo que voy a decir, pero bueno, con el nuevo... Lo que quieren hacer con este sistema de trabajo nuevo es que te van a fraccionar las vacaciones. No, está bien, pero eso todavía no está operativo y tu situación nada tiene que ver con la reforma laboral. Sí, digamos, tu situación y todo lo que está pasando con los trabajadores tiene que ver con la antigua ley, con la que todavía está vigente y con la que se está intentando modificar. Y hay gente que la está defendiendo, por supuesto. Te quiero preguntar con respecto a qué tanto se trabajaba, porque hay mucha gente que dice estaban trabajando al 30%, fueron disminuyendo los turnos. Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué no había? Porque por otro lado... digamos, hay mucha gente que dice, pero hay necesidad de cubiertas y en un momento no había cubiertas por ningún lado y había que importar y estaba todo complicado la importación. Hay gente que se podían haber exportado pero no exportaron, digamos, ¿qué pasaba ahí adentro?
Mira, yo creo que acá como mi amigo, porque es un amigo, no un compañero, como tenemos tantos años ya, Claro. yo creo que nosotros queremos que a la fábrica le vaya bien. Sí, por supuesto, obvio. Queremos que vuelva como antes, que producíamos 15.000 cubiertas por día, Claro. ¿no? Obvio. Entonces, ya me olvidé lo que me preguntaste, pues quería decir eso, que queremos que le vaya bien a la fábrica. Seguro. Entonces, vimos que a la fábrica le empezó a ir mal. Claro. Le empezó a ir mal y nos empezó a ir mal a nosotros. No, por supuesto. Porque ya no había más horas extra para nadie. Obvio. Se entiende. Bueno, Alejandro, no, lamento le mucho. empezó a ir mal a la fábrica, Lamento mucho lo que están atravesando. Ojalá que haya algún tipo de solución y que la solución Sí, yo llegue también. rápido por vos y por todos tus compañeros. Gracias, Alejandro. Gracias, Gabriel. Estamos muy atentos Ojalá. a lo que está pasando Gracias. ahí en FATE. Son 920 personas, son 920 familias. Detrás hay un empresario. Uno no supone que hay un empresario que por placer cierra una empresa, ¿no? Claro, aparte, si la cierra, pierde todo. Si la vende, recupera una parte, digamos. Hoy hay que ver, insisto, cómo se termina resolviendo este conflicto. El gobierno hoy ha dictado una mediación. Me parece que hay alguna expectativa de que esto pueda volver atrás, pero si están los telegramas Ok, enviados, sí. probablemente esto ya tenga curso. A ver, veíamos gente en los techos. ¿Qué pasó hoy a la mañana? Todo empezó en la madrugada, alrededor de las 2:30 de la mañana, cuando los trabajadores que estaban Sí. cumpliendo el turno nocturno, eran más o menos 10, 12, le dijeron que se tenían que retirar de la planta. Obviamente preguntaron cuál era el motivo y dijeron la planta se cierra. Los sacaron a todos, la policía llegó, no eran las primeras horas de la mañana, antes de las 6 de la mañana, llega al lugar, alertados justamente por también esta situación. Y cuando llegan al lugar, la policía observan que minutos más tarde llega un grupo de trabajadores con el titular del gremio de neumáticos y cortan un alambrado e ingresan en la planta de manera violenta, por supuesto. Cortando el alambrado, lo que Ahí estamos viendo allí. gente que está dentro del Exactamente. predio. Están en el predio, pero hay gente que está dentro del edificio. Exacto. La policía ingresa, los intenta sacar, no puede, llaman, hablan con el fiscal es el fiscal Fuensalida, de allí, de la zona de San Isidro, el Departamento Judicial de San Isidro. No toman ningún temperamento, pero sí le pide a la policía que los identifique, para saber quiénes son los que estaban allí. Se Claro. niegan a identificarse, la policía recibe una nueva orden del fiscal diciendo retírense del predio, vayan a la parte externa, porque había, a diferencia de otros momentos, una gran cantidad de efectivos de seguridad privada dentro de la planta. 60 alrededor. ¿Sí? Escúchame, ¿y Carlitos, hay denuncia a la justicia de toda esta situación? Por No. un lado, Yo no- digamos, están adentro del predio, cortaron el... No, Alambrado. yo tengo, no sé mis compañeros, yo no tengo ninguna denuncia Porque si no hay denuncia no se puede actuar. formal hecha, no se puede actuar. Sí, Si es un delito en flagrancia, sí se puede actuar. ok. Lo subieron a las redes, ¿eh? Sí, igual también hay un videos. protocolo preparado que del Gobierno Nacional, el famoso protocolo antibloqueos, Sí. que están preparadas las fuerzas de seguridad de todos modos, por si esto avanza Sí. y A se ver, pero por lo complica. general, cuando una empresa está tomando esta clase de decisiones, hace como una especie de aviso a las fuerzas de seguridad, Sí. miren que esto va a suceder, necesitamos que vengan para contener algún No tipo de hubo cuestiones. aviso. No hubo A aviso. diferencia de otras oportunidades, normalmente, como dice Horacio, exactamente, las empresas, cuando hay algún tipo de conflictividad o posible conflictividad, se avisa a la comisaría de la zona y decir, mirá, vamos a tener tal vez un posible foco de conflicto, necesitamos personal de policía. Entonces mandan un patrullero o dos, dependerá justamente del tipo de conflicto. Claro. Acá no hubo aviso, la policía llega a posteriori de lo que sucedió en la madrugada y obviamente toma una resolución. El fiscal puede de oficio tomar cualquier tipo de decisión, Sí. pero siempre y cuando el juez de garantías lo autorice. Como acá no había hasta hace una hora y media, como decía Carlos, hasta hace una hora y media no había ninguna denuncia de la empresa. Sí, no hay orden en las fuerzas federales de actuar, pero están atentos y están alerta Ok. a esta situación. Adentro sí hay personal privado. Sí. Hay al menos 60 personas. Hoy a la mañana había alrededor de 60 miembros de seguridad privada, Ajá. incluyendo el jefe de seguridad de la planta. Claro, porque una idea, hay algunos gremios que estaban diciendo, bueno, ya que van a cerrarle y nos van a echar, vamos a tomar la compañía y vamos a empezar a manejarla nosotros. ¿Hay un riesgo de que eso suceda? Sí, pero también hay un riesgo de que si hay algún juez que autorice, va a haber un desalojo. Pero Ok. tiene que haber una denuncia. Lo que estamos viendo es gente que ingresó en horas de la mañana, están adentro de la empresa,
la gran mayoría está afuera. Recordemos, estamos hablando de 920 personas. Sí, la justicia federal puede intervenir en el caso de los bloqueos a empresas. Sí. Claro. En este lugar es una empresa cerrada, Claro, no no, está es que se bloqueada. está prohibiendo o se está impidiendo el normal funcionamiento del lugar. Aquí interviene la justicia provincial de la provincia de Buenos Aires, Claro. y tiene que actuar la policía de la provincia de Buenos Aires. Siempre, como dijo Javier, un juez de garantía es el que tiene que dar la orden, pero aquí interviene justicia de provincia y policía de la provincia de Buenos Aires. La pregunta yo les quería hacer, tal vez a Maxi, que es el que entiende más de cosas políticas, que se haya decidido en el día de hoy el cierre de esta compañía, ¿no hay ningún interés detrás político? No, desde Casa Rosada lo interpretan así. Es más, algunos voceros informales Buscame el que tuit tiene del justamente presidente, Casa por favor, Rosada que hace Lo pongo. referencia a esto. han Lo hecho esta pongo. bajada, ¿no? El Gordodán también, ¿no? Digo, le ha pegado durante toda la mañana a Madanés, que había sido uno de los principales sponsors justamente de la campaña 2019 de Alberto Fernández, ¿no? Un Claro. empresario muy Y algunos cercano dicen justamente a la muy... administración a ver, peronista. hoy lo conversaba en la radio con Franco Mercuriali, que me decía, este empresario tuvo un montón de beneficios. Se benefició de todas las posibilidades que da el Estado a un empresario, se benefició de todo. Cerraron las importaciones, le dieron Subsidios. planes, le dieron subsidios, en el momento de la pandemia también lo acompañaron. Exacto. Y ahora, agarrar las cosas y te vas. Sí. Después de todo lo que hizo el Estado por vos, levantás las cosas y te vas para irte a otra empresa que tiene recursos, porque Aluar le compra a FATEP un predio por cerca de 27 millones de dólares. 27 millones de Conspiranoico yo, dice el presidente de la Fin. Nación. Fin. Posteo de hoy al mediodía. presidente que acaba de partir hace un par de horas justamente rumbo hacia los Estados Unidos. Se estará cruzando mañana con Donald Trump en el borde de La Paz. No es casual, digo, si abriste ventana, Maxi, es que uno de los reclamos de Aluar hace tiempo es mejores condiciones en una negociación justamente entre Javier Milei Ok. y Donald A Trump. ver, a FATE le complica la importación de neumáticos chinos. FATE no está en condiciones de exportar. Evidentemente los chinos pueden producir mucho más barato. Está la discusión impositiva, si se puede favorecer o no, se puede bajar impuestos, pero lo concreto es que FATE está diciendo, y la verdad, yo con los costos que tengo acá, más la conflictividad que tengo acá, más esta regla de juego, la verdad, yo prefiero cerrarla. Fíjense, prefiero cerrar la empresa, pagarle a cada uno lo que le corresponde y olvidarme de este problema y dedicarme a otras cuestiones. ¿Cuál es el riesgo que tienen los otros negocios? Por ejemplo, Aluar, con este tipo de apertura económica, con la llegada de metales de China, digamos, ¿cuál es el riesgo que hay detrás de todo esto? Es que justamente ha venido mucho producto importado chino, también fabricado justamente con aluminio, y los aranceles de Donald Trump en esos rubros, en lo que tiene que ver con metales, son más duros. En todo lo demás, a la Argentina le ha ido muy bien en la última negociación. De hecho, va a haber algún dolor de cabeza próximamente con el tema de la carne, porque están todos produciendo carne para vender a Estados Unidos, ¿no? Hasta hace no mucho tiempo, era, bueno, aparte, hasta ayer que nos enteramos de todo esto, era uno de los empresarios más reconocidos. Era El número un 12. símbolo de éxito. El número 12 de los empresarios argentinos más ricos, fortuna que, según las evaluaciones, oscilaría entre 750 y 1.500 millones de dólares. O sea, es uno de los empresarios más exitosos, de los más ricos de Sí, la sí. República Argentina, y de un día para otro decide cerrar una empresa. ¿Hay otras formas, digamos, hay otros procedimientos, hay algunas alternativas para intentar evitar cerrar una empresa y tener que echar a casi 1.000 personas? Los americanos tienen para esto el famoso Chapter 11, ¿no? En donde empezás a hacer una reducción de personal, ofreces distintas. Se abre un periodo de negociaciones que se pone sobre la mesa. Claro. Justamente también con una mesa La en empresa la cual dijo, yo el intenté propio hacer gobierno eso, interviene. los gremios me lo impidieron. Recordá algo. Yo intenté achicar, yo no quería echar a 900, yo necesitaba echar a 100, pero no me dejaron. Exacto. Quise echar a 80, no me dejaron, tuve que echar a 920. Ese es el argumento de la empresa. Los Madanes, si bien Madanes, el que estamos hablando ahora, es hijo de los anteriores dueños, fueron dueños de Chincota. Chincota, una empresa también de neumáticos, Histórica, aquí en la República claro. Argentina. Es decir, no son nuevos en el sector, por más que la empresa FATE tenga 80 años. Sí. Son avesados en esta materia Claro. de neumáticos. Estamos hablando. Porque a ver, ninguna empresa, o por lo menos FATE, no quiebra porque hay importaciones chinas ahora. Esto viene, como decía vos, Horacio, de hace años y años y años, primer con concurso- gobiernos que han estado
teóricamente asociados al empresario. A ver, pero supuestamente el primer problema reciente que tiene es también producto del cierre de las importaciones. Bueno. Esto que él dice, a mí me está complicando que permitan las importaciones, le complicó el negocio de los insumos. Como no podían importar, no podían Exacto. producir. Bueno, en 2014, perdón, Carlito, en el cuadro, el primer cuadro que mostramos de las Sí. barras, si vemos después, en 2014, Exacto. La época más dura de Moreno. también tuvieron. Es decir, a ver, ese cepo que todos teníamos, o algunos teníamos, porque otros tenían privilegios, Obvio. ellos han tenido un grave O problema. sea, alarmas hace más de 10 años que están sonando. Más. Sonaban. Y de golpe hoy deciden cerrar la cortina de esta empresa. ¿Puedo a riesgo de ser impopular? Yo entiendo que hay 920 personas que se están quedando sin laburo Sí. en una situación crítica que está viviendo el país, ya vimos la industria textil, por el tema de la apertura de las importaciones, digo, ¿no? Había que vender el auto para comprar 4 cubiertas Claro. en Sí, la en un momento Argentina, era ¿eh? muy caro. Muy Tres caro. veces más Yo le pasé el recién, valor. no sé si lo tenés ahí, Andy. Y a lo que, perdón, porque quería cerrar con esto. ¿Y cuál fue el resultado de todas esas políticas? ¿Dónde se vio beneficiado el mercado del neumático en la Argentina por todas esas políticas que hacían? Que tenías que vender el auto para comprar 4 cubiertas. No, bueno. El tema no solamente se perjudicó el mercado, sino que se perjudicó al trabajador, porque el trabajador no era el que decidía cuánto se Por cobraba supuesto que no. Los trabajadores de neumático. FATE hace 14 meses que no tienen aumento. Por supuesto, los trabajadores no son los que decían, ¿sabes qué? Vamos a producir este modelo de neumático, no vamos a producir este. Vamos a producir para camionetas porque se producen acá. Che, mira, este modelo no se lo vendemos a nadie, seguimos igual. Che, eso, estamos porque un poco también- desactualizados con la tecnología. ¿Qué hacemos? ¿Invertimos? No, el trabajador no decidía eso. Lo que lo decidía era el empresario. Horacio, ¿Y el pero además sindicato hay no? algo clave también, siguiendo El este sindi- razonamiento ¿no se necesitan cubiertas en Argentina? ¿Hay Claro que tanta sí. competencia? No, competencia hay, ahora hay más competencia. El Pero tema es... ¿cuánto se vende? ¿Cuántas cubiertas se venden? Yo No. creo que hay espacio para todos, o no hay espacio Acá para el debate que hay mucha gente que está llevando adelante es, durante años los beneficiaron y fíjate ahora, en 15 minutos cierran la puerta y se van. Es que ¿no? está muy bien lo que dices. Pasaron En un tantas momento crisis. se reinstaló una industria que estaba muerta, que era el recapado, porque no había cubierta. Exactamente. Pero acá hay dos cosas, ¿no? Como vos bien decías. Empresarios que durante años se beneficiaron por un montón de cuestiones y ahora dice, no, ahora me cambiaste las reglas. ¿Cuál era el margen? ¿Solo podía subsistir tu industria? Sí. Está Con muy bien. nosotros pagando fortunas y con el Eso es. Estado poniéndote una tonelada de plata de beneficios. No había forma 220% más caro. de Por competir cubiertas por hay. las buenas. Es que el punto, otra vez, perdón, pero es el emergente hoy, este caso de 920 familias que se quedan sin laburo. Hay millones de argentinos que empiezan a pagar más barato en los neumáticos. ¿Vos querés pagar más caro o más barato? Preguntale de los... Esperá, insisto, a riesgo de que la gente se quede sin laburo, no, esto No, hay por que supuesto regularlo que no, por y supuesto de alguna que no. manera se tiene que solucionar. Pero la verdad, pasó con los electrodomésticos, hablábamos de Tierra del No, Fuego, obvio. hablábamos de Tierra Pero del esto empieza Fuego, a pasar en un montón de cosas, por cuidar Carlito. una industria en Tierra del Fuego. Esto es una acaba política de tuitear- Estado. El gobierno acaba de tuitear sobre el tema electrodomésticos con bajas que van del 20 al 40%. Acá hay una discusión que se empieza a dar después de casi 20 años, que es, durante muchos años había un gobierno que decía, lo importante es asegurar las fuentes de trabajo. Sí, y estamos Entonces, todos de acuerdo, ¿eh? se aseguraban las fuentes de trabajo Sí, claro. y los consumidores estaban obligados a pagar fortunas por porquerías. Sí. Fortunas por porquerías. Por cosas que se conseguían mucho más baratas, ¿eh? Y de mucha mejor calidad. Tal Pero cual. durante mucho tiempo estaba establecido eso. Lo importante es garantizar la fuente de trabajo. Y el resto, bueno, cambiarán la computadora en vez de cada 2 años, cada 5, comprarán una computadora más lenta, comprarán un televisor de menor tecnología, Sí. pagarán por un teléfono una fortuna que en otros lugares se Eso paga más siempre barato. perjudica al que menos gana. Porque Bueno. el que más gana puede viajar y comprarse Pero la lo computadora a importante 500 era que dólares. se garantizaba las fuentes de trabajo. Y así estuvimos durante mucho tiempo hasta que alguien empezó a darse cuenta, che, Claro. pero ¿por qué estamos pagando 150 dólares un jean que afuera se consigue 50? ¿Por qué estamos pagando por un teléfono 1.500 dólares cuando se puede comprar a 500? ¿Por qué pagamos por un televisor de 40 pulgadas lo que en Chile podemos comprar con uno de 75? Porque esa era la forma de garantizar trabajo. Era la única forma que encontraron los últimos gobiernos para garantizar el trabajo. Que todo sea excesivamente caro. Un trabajo, Horacio, que hace 15 años no se genera en la Argentina, ¿eh? También. El único crecimiento que hubo fue de empleo estatal, También. pagado con los impuestos de todos. Hay un problema que hubo gente que se pasó de rosca, que se sobregiró. Y como sabía que no había nadie que viniera a competir, empezaron a poner precios altísimos.
No por costo, sino porque como se dieron cuenta que podían ganar y ganar y ganar y ganar y ganar, el margen de ganancia fue mayor. Para ellos, no para sus empleados. Para ellos, no para los que ensamblaban teléfonos. Para ellos, no para los que fabricaban o le armaban los pedacitos de un televisor. Hay empresarios que con estas políticas hicieron un emporio. Aviones, barcos, Casas ¿no? en A barrios. costo de que nosotros pagáramos por un teléfono celular chirimbolo, lo que con la misma plata hubiéramos pagado un teléfono muchísimo mejor y más actualizado. En el medio siempre está el trabajador, porque el trabajador no es el que decide, no, sí, vamos a hacer esto. Con la poca generación de laburo que hubo, el trabajador no tenía alternativas de qué trabajo hay. Y tengo este trabajo. Y veo cómo se están enriqueciendo. Y yo me doy cuenta que, estamos fabricando televisores. No, no lo estamos fabricando. Estamos comprando pedazos desarmados y los armamos acá. Y en vez de traerlos directamente, los tenemos que mandar al sur y de ahí lo venimos acá. Y en Tierra de Fuego van a decir, pero así teníamos trabajo. Y hay mucha gente que decía, ahí podían haber hecho cría de salmón, podían haber hecho turismo, podían haber hecho otras cosas. Y no era un polo tecnológico Tierra del Fuego. No fue que se aprovechó un polo tecnológico para desarrollar una industria. Se forzó por diversas cuestiones y subsidios. En ese momento todos parecía que estaban ganando, pero eran pocos los que ganaban. La gran mayoría perdía, pagaban cosas carísimas. Ahora nada es casual, ¿eh? Ahora dicen, ahora se fue al otro extremo, abrieron todo y nos empezó a dejaron a todos con la yo cola para el aire. elijo. El consumidor dijo, yo elijo, viajo un poquito, el furor de Ciudad del Este, me voy a Ciudad del Este, cambio los neumáticos, los 4 neumáticos, por el precio de un neumático en Argentina. Ok. Ahora, si quieren, les muestro el video de este mismo fin de semana largo, los precios de Cambialas este en fin de Imperio semana. Neumáticos, mitad de precio con Argentina, verá. Neumático Todavía, Goodyear, mirá. en aro 20. Se sigue para una publicitando. RAM Ustedes dicen, ay, no, con los 275, importados te lo mandan a tu 60-20. casa. La compras por nada más que No, te lo siguen $250, ofreciendo. mucho más barato Y de en todas las Argentina. marcas. Medida 205, 55, Esto al día de 16. hoy. Esto al día de hoy. Esto al día de hoy. Y yo la pregunta que quiero hacer, que es lo que me surge a partir de este debate, es... Los consumidores empezaron a decir, bueno, me voy a Ciudad del Este, por ejemplo, cambio el celular, la computadora, los neumáticos, compro las cosas del colegio de los chicos, qué sé yo, los útiles. ¿Es culpa del consumidor que se refate, por ejemplo? ¿Es culpa No. del argentino que está cuidando la plata, que cierra una Consumidor, empresa? vos elegís el precio que más te conviene. Cuidás tu Ahora. bolsillo. Y como dijo Ahora, recién claro. Maxi, Ahora. pero como dijo recién Maxi, el que tiene la posibilidad de elegir justamente no es la clase más baja. El que tiene la posibilidad de elegir es el que tiene un mango en el bolsillo. Yo podría agarrar mi auto, irme hasta Chile, cambiarle las 4 cubiertas y volverme. Pero el que vive en la profundidad de Villapalito no tiene la posibilidad de cambiar las cubiertas. Te el que financiás tenía el plata. viaje y la compra. al que Exactamente. se va afuera. Para el que tenía plata, casi que le tocaba de costado, porque esperaba, se hacía su viaje y con la plata que acá Sí. se compraba un teléfono, se pagaba el pasaje y además se compraba el celular. Pero la gente que estaba acá rehén de estas decisiones no podía comprarse nada. No. Y empiezan a poder comprarse algo cuando descubre que podían hacer compras a China y descubren lo que valen las cosas de verdad. Exacto. Sí. Cuando un gobierno no te encarece las cosas de prepo, porque te las encarecía no por impuestos o por derechos aduaneros. Acá el gran tema, me parece a mí, son las fuentes de trabajo. Pero lo que subyace detrás de esto es que vos vas a comprar siempre en la competencia, que es sana, el precio más bajo. Sí, además hay que ver Por supuesto que si vos de China... Por que la calidad, ¿no? Por supuesto, sí, claro, pero en Por la China por calidad. supuesto que hay casi mano de obra esclava y donde la competencia es completamente desleal con los productos argentinos. Pero ahora, vos en tu casa, cuando vas al supermercado y ves 3 o 4 opciones de un mismo producto, ¿cuál compras? No, obvio. Hay una cosa que todavía persiste, que es una deuda, por supuesto, de este gobierno, heredada de gobiernos anteriores, que es ¿cómo hago para bajar los impuestos? Porque cada vez que Claro. vos compras algo, Sí. en la gran mayoría de las cosas, vos compras 2 y te llevas 1. Vos te compras un auto, pero te llevas 1. el otro se lo lleva el Estado. Vos Claro. comprás 2 litros de nafta, pero te cargan 1. Vos Sí. comprás 2 kilos de carne, pero te llevas 1. Digamos, Sí. hay una carga impositiva Y el costo laboral, Y el costo laboral también. por empleado. que los productos que vienen de afuera no pagan ese tributo. Entonces, Exacto. hay muchos empresarios que dicen, pero esta sí, tómamela, digamos. Yo entiendo, yo me pasé de rosca, no competí, yo puedo bajar los precios, pero por cada peso que yo bajo, 50 centavos eran Hay que tuyos. Sí, bajar pero la impuestos. clave para el empresario en este modelo es producir más.
para poder tener la misma ganancia que tenían antes, ya los márgenes no son los mismos. Digo, los márgenes, y esto es el video que pasaba justamente Andy, eran 220% más caras las cubiertas en Argentina que afuera. Claro, vendía 4 y ya estaba. No te convenía. Ahora, yo lo que digo, dos cosas, Horacio. Una, nada es casual que hoy presente el despido de esta gente y el cierre de la planta a menos de 24 horas de comenzar el tratamiento en la sesión. Y el paro general. A ver, vamos a hablar de gobiernos de derecha y gobiernos de izquierda, ¿no? Fíjate lo que cuesta una cubierta, misma cubierta, porque aparte también tenés esto. Ahora con la llegada de Internet se ha democratizado todo y afortunadamente podemos comparar peras con peras y manzanas con manzanas. No estamos comparando una marca china con una marca... No, acá estamos comparando misma cubierta, mismo modelo, misma marca, ¿no? Salen de la misma fábrica, por ahí vinieron con el mismo container, ¿no? Llegó un container, o cargaron varios containers en el puerto, uno fue para México, otro fue para Brasil, otro fue para Chile y otro fue para Uruguay. Llegó esa misma cubierta. Desde que llega la cubierta hasta que llega al lugar, a la gomería donde te lo venden, ¿qué pasa para que haya semejante distorsión de precios? Fíjate lo que cuentan. Este es un comparativo del mismo neumático de Pirelli, el mismo todo, mismo dibujo, mismo modelo, en distintos países de la región y podés ver la diferencia de precio entre Chile y Uruguay con Brasil y Colombia. Nosotros, dicho sea de paso, en los países vecinos a veces nos odian porque buscamos estos dos valores. Claro, somos tantos los argentinos que vamos a Chile y Uruguay a comprar cosas que los mismos chilenos dicen, che, está barato esto, vamos a darle un poquito más caro, los chilenos se quieren matar. El uruguayo siempre que puede cruza a Paraguay o cruza a Brasil incluso para comprar neumáticos. Tiene el más alto de la región, sacando por supuesto de la cuenta al de Argentina, que allí ves ahí abajo, 220% más caro que el promedio de la región, que es de $100. Ok. Pero, o sea, ¿me seguís? Acá lo tenés. ¿En Argentina cuánto cuesta? ¿200? $220. La misma cubierta. La misma cubierta. La que sale 68 en Colombia. Acá, yo recién dije, hay muchos empresarios que están diciendo, che, la carga impositiva nuestra es mucho más alta. En los países pagan impuestos, por ahí menos, pero 180% de impuestos pagan. Que hacen que la misma cubierta, en el momento que se va para el puerto de Brasil o se va para el puerto de Argentina, automáticamente cuando llega a Argentina se detona el precio de esta manera. ¿Cuánto es la carga impositiva? Bueno, acá lo ves, porque la diferencia con las importaciones hace que él, de todas maneras, sea más caro. Sí. En Argentina, un 68%, pero no un 220%. No, ¿dónde está cuál es la diferencia? ¿Es una ganancia? Claro, esta es la diferencia entre comprar en el mercado local e importarlo. ¿Por qué cuesta tan cara la cosa acá? ¿Es una cuestión impositiva? ¿Es una cuestión de costo de trabajo? ¿Los demás países no tienen carga impositiva? ¿Los demás países no tienen costo laboral? ¿O será que a algunos empresarios nuestros les agarró una angurria durante los últimos años y se dieron cuenta que podían poner cualquier precio? Total, tenés que venir a comprar acá. Los tenías cautivos. Si vos no venís a comprar acá, no podés comprar en ningún lado. Te vas a complicar la vida, te vas a ir a Uruguay, que esto, que el otro. Claro, que solo, vuelvo a lo mismo. Solo lo podía hacer quien viaja, quien puede viajar o quien está en alguna provincia limítrofe. Claro. Los misioneros pasaban todos del otro lado de la frontera a Paraguay o Brasil, lo mismo que sanjuaninos y mendocinos, que no tienen la culpa. Con las cubiertas, pero también pasa con los televisores, pasa con la batidora, pasa con una computadora, pasa con un teléfono celular, pasa con todo. Yo no sé si hay algo que sea más barato en Argentina que en Chile, ¿no? Es más, les voy a contar un ejemplo. Una camioneta que se produce acá en General Pacheco sale de la planta en un camión, la cruzan de la General Paz y la ponen en una concesionaria. Sí. Y la misma camioneta, la de al lado, la que produce al lado, la mandan a Chile. Imagínate todo lo que tiene que hacer para llegar a Chile. Bueno, cuando llega a Chile y la ponen en una concesionaria a la venta, es más barata la misma camioneta en Chile producida en Argentina que en Argentina. ¿Ustedes entienden que una camioneta que sale de la planta la sacan y la ponen en una concesionaria enfrente de la planta? Y una camioneta que llega a Chile, la misma, es más barata en Chile. Ahí tenés un tema clave de impuestos en el que todavía hay que trabajar. Bueno, ese ejemplo que es llamativo, vos decís, ¿cómo puede ser que la misma camioneta producen dos? Una la cruzan de la General Paz y otra la llevan a Chile.
Llega a Chile y sigue siendo más barata que venderla acá en la República Argentina. La misma camioneta, argentina. Te comprabas las cubiertas. Pero por eso... Entienden que está todo tronado. Pero ¿a dónde iban todos esos impuestos? O a dónde van, si querés, para darle la derecha. ¿A dónde iban todos esos impuestos que se cobraban de que pagás 2 y te llevas 1? ¿Qué pasaba con ese? ¿Qué pasaba en el Estado? Por eso también yo creo de verdad que hay un cambio en la mentalidad de un montón de gente que se dio cuenta que no podés seguir sosteniendo un Estado gran parte de todo pasivo. eso era para lo que supuestamente era gratis. Subsidios. Gratis no hay nada. Bueno, Claro. hay gente Para que el que lo Alguien recibe paga. era gratis. Alguien lo paga, sí. hay gente que lo está descubriendo ahora, que lo que era gratis no era gratis. Era el costo de pagar un paquete de fideos el doble de lo que costaba Claro, en Chile. claro. O una, porque no es sola. A ver, puedes decir una camioneta 4x4, claro, vivís en un tupper. No. Un litro de leche. Todo. ¿Cómo puede ser que era más barato traer un litro de leche de Uruguay que producirlo acá? Lo mismo pasa con la inflación, que por eso se hablaba que era un ¿A impuesto. quién le pareció que era buena idea? ¿Quién hizo esas cuentas para que el Estado argentino fuera para esa dirección? ¿No? Que era más caro producir acá que traerla de Uruguay. Bueno, la energía estaba tan barata que se llenó el conurbano de centros de cómputo y de... sí. Traían justamente servidores y le instalaban en el conurbano. Por supuesto. O todos los countries tenían pileta climatizada. Mirá cómo, perdón. Al día de hoy todavía siguen encontrando countries en la provincia de Buenos Aires que le regalan la energía, la electricidad. La mitad de la población con la PEA, la población económicamente activa, está en negro. Entonces, la inflación, ¿a quién perjudicaba más? ¿Por qué lo traigo? Porque es un impuesto la inflación y ahora estamos hablando de impuestos. Al trabajador en blanco, que más o menos la podía pelear con una paritaria, a la inflación le perdía, pero más o menos la acompañaba. El tipo que está en negro y que le pagan, en todo caso, lo que quiere, lo que puede, lo que el otro le puede pagar, perdía todos los meses contra un paquete de arroz. Ah, obvio. No perdía contra la nafta, no perdía contra la 4x4, perdía Obvio. contra un kilo de carne. No había arroz. Bueno. En el fin del 2023 Aceite. no había Años arroz. y En la años. Argentina no había aceite. No, por supuesto. Pero esto viene de años. Esto viene de años y años y años de gente que que eligió ese camino, que tomó esa decisión, que nos involucra a todos. Hubo gente que decidió que ese era el destino de este país. Y acá estamos, ¿no? Tantos años después. Algunos luchando por su laburo, otros intentando conseguir trabajo y otros, lamentablemente, después de tantos años de beneficio y tantos años de subsidio, y tantos años de apoyo y tantos años de ayuda, ¿no? Un empresario dice, cerramos la puerta y 9.20 se quedan afuera.